Buenas tardes, mi nombre es Estela Pérez. Junto con Valentina Viego queremos presentarles nuestro trabajo Condiciones Salariales y Género en Bahía Blanca, Argentina, en el contexto post-COVID. Bahía Blanca es la ciudad donde nosotros trabajamos y la problemática que hoy nos convoca tiene que ver con una situación propia de las mujeres, no solamente de la ciudad, sino de nuestro país, Argentina, y de otros espacios alrededor del mundo, que tiene que ver con las brechas salariales. En este momento nuestro país se viene desarrollando distintas investigaciones que trabajan sobre las brechas de ingresos. Como podemos ver en la diapositiva, algunos de los organismos que miden estos fenómenos indican un 28,1% a favor de los hombres, con diferencias de acuerdo a si se trata de ingresos propios de trabajos informales o de los trabajos registrados. Por supuesto que las diferencias no se limitan a esta situación, sino que también hacen referencias a otro tipo de discriminaciones que tienen que ver, por ejemplo, a que los ingresos que perciben las mujeres tienen o reciben más, en comparación a los hombres, más ingresos por pensiones o transferencias. Específicamente a nosotros, en este caso, nos interesan los ingresos laborales. Los hombres, como les decía antes, a diferencia de lo que sucede con las mujeres, tienen mayores probabilidades de recibir ingresos mayores en carácter de ingresos laborales, de ocupar otras ocupaciones jerárquicas y de trabajar en ramas donde los salarios promedios son mayores. Estas situaciones de discriminaciones hacia las mujeres en nuestra ciudad se ven poco estudiadas por la ausencia de estadísticas confiables y sistemáticas. Entonces, a pesar de que contamos con un diagnóstico similar al nacional, también nos interesa registrar algunas particularidades que tienen que ver con las características del mercado de trabajo de nuestra ciudad, donde aparece con mucho peso el sector petroquímico. Entonces, las diferencias entre las distintas ramas y los distintos sectores caracterizan de manera particular a esta brecha y nos llevan a realizar un análisis del mercado de trabajo a partir de una encuesta politemática que abarcó temas de ingresos, temas de trabajo, pero también temas vinculados a la educación, a la salud, al hábitat, que se desarrolló en fines del 2021 en el contexto post-COVID. Para este trabajo en particular, los objetivos que nos hemos propuesto tienen que ver con describir las diferencias en el ámbito laboral local entre los hombres y las mujeres, caracterizar la brecha salarial por género vinculando las características personales y ocupacionales, y finalmente descomponer dicha brecha salarial y estimar el peso del género en la misma. O sea, cuánto de esas diferencias, de esa brecha en los salarios, tiene que ver con la condición de género y está, en ese sentido, implicando un proceso de discriminación. Los datos, como les planteaban, provienen de esta encuesta, que se aplicó a una muestra probabilística de 1.419 hogares que involucraban a casi 4.200 personas. Como lo que a nosotros nos interesa en particular es el tema del trabajo, tomamos la población que está en condiciones legales de realizar lo que es la población mayor de 16 años. Entonces, lo que vamos a ver, todo el detalle de la metodología está registrado en el trabajo completo que se publicará. Básicamente nosotros ahora vamos a presentar los datos, pero en cuestiones metodológicas plantear las comparaciones que se hicieron con algunas pruebas específicas, y la descomposición se hizo a partir del modelo de Oaxaca-Blinder, que va a permitir, como planteamos en el tercer objetivo, estimar el peso que tiene el género dentro de esta brecha salarial para la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, los primeros datos descriptivos nos señalan algunas cuestiones en concordancia a lo que sucede a nivel nacional. En primer lugar, la inactividad femenina es mayor que la inactividad masculina. En este caso, aparte de pensionados, estudiantes discapacitados, tienen un peso muy fuerte las mujeres que se clasifican como amas de casa. Discusión aparte sería el tema del trabajo, ¿no? Las tareas de cuidado que no están remuneradas. En términos de las posibilidades de obtener un trabajo, las mujeres, además de ser más inactivas, cuando deciden incorporarse al mercado de trabajo, encuentran muchos más obstáculos que sus pares hombres. Y sobre todo cuando tratamos o cuando hablamos de ocupaciones estables. Si comparamos a las mujeres y a los hombres ocupados de acuerdo a la cantidad de horas que dedican a sus trabajos, vamos a encontrar que dentro de los subocupados, ¿sí? las mujeres tienen una mayor representación, que lo mismo ocurre con los ocupados plenos, y que con los sobreocupados la relación se invierte. Son más los varones quienes trabajan más horas durante la semana. A esto se agrega el tema del pluriempleo, que en las mujeres es un 17%, o sea, de personas que tienen más de un empleo, mientras que en los hombres el pluriempleo alcanza solamente el 11%. Gran parte de esa diferencia o de esas personas que tienen pluriempleo se vincula con el servicio doméstico. El servicio doméstico es una categoría muy feminizada y alcanza el 20% en esa categoría de mujeres que tienen pluriempleo. Tanto el servicio doméstico como las otras categorías donde las mujeres tienen pluriempleo son categorías con muy bajo nivel salarial, lo cual aumenta
todas las posibilidades de accidentes vinculados al trabajo, pero también implica una serie de problemas con todas las tareas de cuidado que generalmente se le asignan a esas mujeres. En el caso también del servicio doméstico, estas dificultades que tienen que ver con la sobreocupación y con el sobreempleo, con el pluriempleo, perdón, se le agrega el nivel de informalidad. Casi el 67% de las personas que realizan servicio doméstico están en condiciones de informales o de trabajo no registrado. Si lo... Esto te lo dejaba vos, Valentina, perdón, ya me estaba... No hay problema. Bien, continuamos. Si miramos la categoría ocupacional, que en este caso nosotros con esta fuente primaria la abrimos un poco más, tradicionalmente la categoría ocupacional suele ser patrón, cuentapropista, asalariado, trabajador familiar. En este caso nosotros desagregamos o desdoblamos los asalariados en sector público y sector privado, y en el caso de cuentapropista, o sea, trabajador independiente, profesional y no profesional, vemos que las mujeres tienen mayor inserción relativa y también absoluta en el sector público, y en el servicio doméstico, como decía recién Estela, que es una rama muy feminizada, pero también en el trabajo familiar. El trabajador familiar es aquel que colabora en un negocio de la familia y que no tiene una remuneración fija pactada. Y en planes de empleo, que son los planes de empleo, hay una categoría bastante importante de planes de empleo, de transferencias desde el Estado, donde se pide una condicionalidad laboral, es decir, la persona que recibe la transferencia debe realizar alguna tarea, alguna ocupación. Hay también cierta paridad, digamos, no absoluta, pero sí relativa en autoempleados y en profesionales. Bueno, en profesionales independientes hay un poco más de mujeres, fíjense que casi 5% contra 3% en hombres, y en autoempleados que es relativa, digamos, la brecha entre la diferencia entre mujeres y varones es un poco más corta. Donde hay más brecha en inserción ocupacional es en el sector privado, ¿no? 45% de los hombres están en el sector privado, mientras que esto es un tercio para las mujeres. Si vamos a mirar un poco las ramas feminizadas, lo vemos por rama, podemos ver como, ahí tenemos en ese gráfico el porcentaje del empleo femenino y el porcentaje del empleo, el porcentaje del sector en el empleo total, o sea, cuánto pesa el sector en el empleo total de la localidad. Y vemos un primer grupo donde hay poco empleo femenino, digamos, las mujeres no están particularmente, no son particularmente importantes en esas ramas, pero también no mucha gravitación en el empleo total, que es el sector primario y servicios públicos, comunicaciones y algunas industrias. Estela recién decía que el sector petroquímico es importante en Bahía Blanca, sin embargo, fíjense que no lo es tanto en términos numéricos, sino que es importante en términos de ingresos, digamos, genera no mucho empleo, pero sí un empleo de altos ingresos. Y en ese sector no hay muchas mujeres. Un segundo grupo, que es donde hay más paridad en el empleo, paridad entre hombres y mujeres en el empleo, es el sector de comercio, la rama de comercio, sector público, servicios de apoyo, servicios profesionales, en general servicio, ¿no? Puede haber algo en bancos. Ese es un sector donde el empleo no se distribuye, no se distingue, no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres, y hay un poco más de gravitación en el empleo total. Y finalmente, el tercer grupo es donde hay un empleo notablemente feminizado, que es el de enseñanza y el de salud y servicio doméstico, notablemente feminizado, con una gravitación en el empleo total mediana, digamos, moderada, ¿sí? No tiene tanto como el sector del resto de los servicios, pero es una gravitación moderada. Luego, si lo miramos en términos de ramas, fíjense ahí en este gráfico, las barras negras son el porcentaje del empleo de mujeres, y fíjense que está como más volcado hacia la derecha, que es las ramas de servicio, particularmente, como decíamos recién, en enseñanza, en salud y en servicio doméstico. Son ramas muy feminizadas, pero también el sector de servicios es aquel que tiene dos rasgos muy importantes. Primero, tiene menores niveles salariales en promedio, y además es más heterogéneo, ¿no? Hay mucha más heterogeneidad. Si continuamos con la siguiente, acá vamos a ver un poco la comparación o la brecha de género en salario por hora, ¿sí? Ya no tanto en salario total, sino en salario por hora. Ya dijimos que en salario total tenemos una brecha más o menos del 28% entre hombres y mujeres, pero que se explica fundamentalmente, o por lo menos en parte, por la diferencia en horas trabajadas, que a su vez está vinculado con las tareas de cuidado. Las mujeres trabajan menos por estar más asociadas a tareas reproductivas. Sin embargo, si lo miramos en términos de salario por hora, sigue habiendo una brecha de género, ¿sí? Sigue habiendo una brecha de género y está muy acentuada, relativamente más acentuada en las categorías de subocupados y sobreocupados. Allí la brecha es todavía superior a lo que observamos a nivel global, que está en torno al 10%, ahí nos vamos a casi 30%, ¿sí? En los sobreocupados, incluso las mujeres que están sobreocupadas, que no son muchas, pero en las mujeres sobreocupadas ganan salarios horarios menores que los de los hombres, ¿sí? Y esas diferencias en todos los casos son significativas, como decía antes Estela, esto lo hicimos con pruebas estadísticas, en este caso son pruebas de diferencia de medias, donde tuvimos en cuenta que los grupos pueden ser de distinto tamaño y heterogéneos, entonces aún considerando esas diferencias nos dan brechas significativas. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos acá la descomposición de Oaxaca-Blinder. La descomposición permite, descomposición en este caso del salario por hora, y nos permite estimar que esa brecha está en torno al 12%, es un valor similar al que teníamos antes, global, antes era del 9, ahora es del 12, esto es porque un poco la muestra va cambiando de acuerdo a la cantidad de respuestas que tuvimos en las variables que consideramos.
En este caso, la descomposición de Oaxaca-Blinder, la diferencia que tiene respecto al análisis anterior es que controla o tiene en cuenta variables explicativas. Y en este caso, las variables que consideramos fueron la edad, el nivel educativo, la categoría ocupacional, es decir, patrón, cuenta propia, asalariado, trabajador familiar, la rama de actividad y la intensidad, es decir, si es subocupado, ocupado pleno o sobreocupado. Fíjense que de esas características, las mujeres estarían en promedio, no una por una, pero sí en promedio, con ventajas, ¿sí? O sea, de la brecha, y por eso digo con ventajas porque es negativo el número, el estadístico, y las mujeres tienen ventajas básicamente en el nivel educativo, hay más mujeres que hombres con niveles educativos superiores completos, y hay menos mujeres sobreocupadas. Las sobreocupadas son las que tienen salario horario menor. Recordemos que los sobreocupados en general son aquellos que trabajan horas por encima de la jornada estándar, y básicamente lo hacen porque su nivel salarial no es suficiente, entonces necesitan compensar con más horas. Pero, no obstante, también hay algunas características donde las mujeres tienen desventajas, y eso es que hay mayor inserción en servicio doméstico y salud, sectores que suelen tener menor salario horario. Sin embargo, en términos globales, en términos de características, las mujeres estarían en ventajas. Y aún así, como decía, hay brechas, o sea, brechas en favor de los hombres, y esto se explica básicamente porque provienen de coeficientes. Esto quiere decir que a iguales características, las mujeres ganan menos. Y esas brechas de coeficientes ocurren básicamente en mujeres que tienen educación que en Argentina llamamos terciario completo, corresponde a una formación que no llega al nivel universitario, pero es un poco superior al nivel de medio, al nivel secundario, y en algunas ramas, esencialmente en el sector financiero, que es bancos y seguros, en servicios públicos, que es provisión de electricidad, agua y gas, y en servicio doméstico, como ya lo mencionamos. Y también hay desventaja de mujeres en algunas categorías ocupacionales, esencialmente profesionales independientes. Las mujeres ahí, los cuentapropistas, pero que tienen un título de educación superior, ganan menos en promedio que los hombres. Y finalmente hay un efecto de interacción que no llega a ser significativo, pero que cuando uno lo desagrega encuentra alguna cuestión significativa, que es una interacción entre coeficientes y características en servicio doméstico. Las mujeres dentro del servicio doméstico ganan no solamente por ser más en servicio doméstico, sino que dentro del servicio doméstico las mujeres ganan menos respecto de los hombres en ese sector. Si comparamos esto con la fuente nacional, tenemos en Bahía Blanca una fuente nacional de estos mismos datos, de esta misma especie. A nivel nacional, la brecha de género, no a nivel nacional, sino para Bahía Blanca, la fuente nacional, ¿no? La fuente oficial, que es la provee INDEC, el organismo oficial de estadísticas, indicaría que la brecha no es significativa. Fíjense que ahí tenemos una brecha del 11%, pero con un valor P del 0,26, eso indica que no habría diferencias de salario por hora. Y esto básicamente tiene que ver con, por un lado, el tamaño muestral. Fíjense que en nuestro relevamiento propio, tenemos más de 1000 observaciones con datos de todas estas características que decía, mientras que a nivel nacional son 200, a nivel, digamos, de la fuente nacional son 200 para Bahía Blanca, y esto explica que una misma brecha que es parecida, fíjense puntualmente 12% versus 11%, no hay una gran diferencia puntual, sin embargo, en la fuente nacional no es significativo y en la fuente que generamos nosotros fue significativo. Y lo que robustece un poco las conclusiones nuestras es que a nivel de características la fuente nacional sigue encontrando que las mujeres tienen ventajas y que a nivel de coeficientes las mujeres siguen teniendo desventajas. O sea, eso robustece la conclusión, pero nuevamente tenemos diferencias de significatividad, como decía, asociada al tamaño muestral, y esto marca la importancia de los tamaños muestrales. Yendo a las reflexiones finales, en términos del primer objetivo, que fue describir las diferencias, encontramos que hay menor tasa de actividad femenina, que están vinculados también a problemas de intensidad laboral, estabilidad y precariedad. Las mujeres tienen menos intensidad en el trabajo y menos estabilidad. Hay ramas feminizadas, básicamente en servicio doméstico, en salud y educación. En esas ramas, sobre todo en servicio doméstico, hay más informalidad y menores niveles salariales. Y hay, como decía, mayor heterogeneidad salarial en mujeres que en hombres, básicamente porque se insertan en ramas mucho más diversas que los hombres. En términos del segundo objetivo, que era caracterizar la brecha salarial, en términos de género, encontramos una fuerte asociación entre rama género, esto es lo que generalmente se conoce como segregación. Hay algunas excepciones en la administración pública, en sector público y en comercio, pero en el resto suele haber una gran, como segmentos muy feminizados y muy masculinizados en términos de empleo. Las brechas de ingresos se originan básicamente en horas trabajadas, y a su vez esto está vinculado a tareas reproductivas. Y en términos del tercer objetivo, que fue descomponer la brecha salarial, en este caso la brecha salarial horaria, no la brecha salarial total, encontramos que se debe esencialmente, digamos únicamente, a discriminación, porque en términos de características vimos que las mujeres tenemos en este momento ventajas. Esto es algo a nivel global, las ventajas ocurren básicamente en el nivel educativo. Las mujeres han tenido un progreso muy notable en sus niveles de formación escolar, sin embargo, no fueron suficientes para dar vuelta la desventaja en términos de salario. Y sigue habiendo brechas desfavorables en servicio doméstico y en algunas ramas de educación, en salud, y sigue habiendo brechas no explicadas, es decir, brechas atribuidas a discriminación en servicios públicos, sector financiero y servicio doméstico, y algunos niveles educativos. Es decir, a pesar de que hubo progreso en el nivel de escolarización de las mujeres,
aún así en esos niveles se siguen observando brechas en términos de salario por hora. Bueno, con esto es todo. Esperamos los comentarios y las sugerencias y por supuesto el trabajo completo va a estar disponible en la publicación. Muchas gracias.